Buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos acompañan en este momento y que nos van a acompañar cuando vean esta transmisión en las redes sociales. Soy Elizabeth Cook, rectora de la UVL, y me da mucho gusto darles la bienvenida a este primer seminario virtual del año académico 2023. Y en especial darle la bienvenida a la doctora Maricel Mena López, quien nos acompaña en esta ocasión. Quería enmarcar esta actividad entre dos eventos o dos momentos especiales. El primero, el 100 aniversario del Seminario Bíblico Universidad Bíblica, que estamos celebrando en estos meses, en particular con un documental que vamos a estar presentando y luego les daremos más información sobre eso. Y el segundo evento es la Cátedra de Teología Latinoamericana Juan A. Macay sobre el tema La teología de la liberación, aportes y desafíos para y desde la educación teológica en América Latina y el Caribe. Es precisamente como antesala a la cátedra que hemos invitado a la profesora Maricel Mena a compartir sobre el tema de la hermenéutica bíblica negra y feminista de la liberación. Maricel es teóloga, biblista e investigadora colombiana, es licenciada en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, magíster en Ciencias Religiosas de la Universidad Metodista de São Paulo y doctora en Ciencias Religiosas también de la Universidad Metodista. Ella es profesora en la Facultad de Filosofía y Teología de la Universidad de San Tomás en Colombia. Y bueno, nos da mucho gusto poder conversar contigo hoy, Maricel. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Elizabeth Cook, y a toda la comunidad de la Universidad Bíblica Latinoamericana, un claustro que le tenemos mucho afecto en América Latina. Y entonces muchas gracias por este rato, esta plática que hemos al final decidido como una conversa abierta, con preguntas más ires y venires. Entonces, bueno, comenzamos. No sé, yo comienzo con la primera pregunta, ¿no? Y después vamos, Elizabeth, vamos conversando aquí un poco. Yo creo que la primera pregunta tiene que ver con qué es la hermenéutica bíblica negra y feminista. Cómo surge, cómo nace esto. Y lo voy a decir desde mi trayectoria de vida, consciente de que es una trayectoria pues limitada, porque es desde una experiencia, pero que de alguna manera creo que muchas mujeres en América Latina nos sentimos identificadas, ¿no? Porque la experiencia de uno de alguna manera amplía. Entonces, ¿cómo comenzaron mis búsquedas? Más que antes de definirla, ¿por qué la necesidad de hacer una lectura bíblica desde las comunidades negras? Y yo lo digo pues desde mi experiencia como mujer negra de barrios populares en una ciudad como es Cali, donde la mayoría de las poblaciones negras viven invisibilizadas, pero viven en las periferias. Y creo yo que esta realidad fue la que marcó mis búsquedas teológicas iniciales. Yo estudié en un colegio normal, pero siempre estuve engajada con movimientos populares y específicamente terminado mi colegio, fue muy interesante porque fui a trabajar al barrio que es al lado de mi barrio. Es colinda. El barrio San Marino de Cali, un barrio 90% negro. Me llamó la atención de esa experiencia cuando yo llego al barrio a dirigir una biblioteca popular, 90% negro, y los niños que iban a la biblioteca eran niños blancos, ¿sí? Y ahí los niños se asomaron, los negros, y dijeron, la biblioteca también es para negros. Creo que ahí comenzó como el clic, el trabajo con estas mujeres, y en un primer momento comenzamos entonces a trabajar a partir de la memoria de las mujeres de las comunidades, las mayores, a que nos contaran un poco de
de sus cánticas, sus alabados, de sus espiritualidades que venían del gran quilombo de Colombia, como es el Chocó, ¿no? Entonces ahí comenzamos a trabajar con niñas y creo yo que eso fue lo que me abrió a preguntarme una vez si era posible ser negra y cristiana. Esa fue una pregunta que me hice y que mi profesor que me acompañó en mi tesis de pregrado me dijo que era una pregunta absurda porque Dios es para todos, ¿no? Ahí donde yo digo, bueno, padre, pero si Dios es para todos, a uno los quiere más que otros, tiene unos hijos preferenciales, porque las comunidades negras, de donde viene mi papá, de donde vienen mis raíces, que es en el Chocó, en las comunidades supremamente marginales, ¿no? Entonces ahí creo que comenzaron como mis inquietudes a decir, hay que hacer esto, ¿no? Y trabajando con comunidades en lectura popular de la Biblia. Y comenzó entonces estas preguntas y estas búsquedas teológicas. Y me tocó comenzar a trabajar preguntándome. Yo como biblista, bueno, en esa época fue apenas mis primeros enamoramientos con la Biblia y comenzamos a leer algunos textos preguntándonos por la realidad nuestra, ¿no? Entonces creo que es eso. En ese sentido yo puedo decir que la hermenéutica negra y feminista surge, nace dentro del contexto de la vida cotidiana de las mujeres. Y hablo de vida cotidiana de las mujeres porque en esa experiencia viviendo con niñas, unas situaciones muy fuertes, ¿no? Muy fuertes de racismo. Una de las niñas que pertenecía al grupo adolescente, la mayoría eran madres adolescentes solteras, la asesinaron porque le quisieron manosear sus partes y ella reaccionó y el tipo que la mató y le disparó le dijo, perra, tú no puedes responderme, disculpen la palabra, y quién eres tú, ¿no? Entonces, realidades fuertes de violencia, de hambre, esas creo que es. Pero compartimos todas un pasado común, ¿no? Que tiene que ver con ir a nuestra historia, una historia de dolor, de racismo, pero también una historia de resistencia. Entonces creo yo que esta hermenéutica negra se pregunta por los racismos, por los sexismos, por los clasismos que hay en nuestra sociedad y que son camuflados en nombre de una erudición bíblico-teológica, ¿sí? Porque me acuerdo que yo quería hacer un proyecto para trabajar con las mujeres de inculturación. En ese entonces trabajamos con el tema de la inculturación del evangelio y una de las provisiones, no, tú no puedes buscar negritud ni tienes que trabajar ahí, trabaja el buen samaritano, uno que acoge, y esa lectura me incomodó desde siempre, porque era como desde un lugar de poder, acogemos al negrito y tú vienes para acá, pero no le damos como la posibilidad y la autonomía. Entonces creo yo que esta hermenéutica entiende que especialmente las mujeres, nosotros tenemos unos estereotipos enmarcados, fuertes dentro de nuestra sociedad, como amas de casa, como servidoras, cargamos con una cantidad de cosas y creo yo que esto es una invención de la erudición bíblico-teológica. Y por eso fue que los primeros pasos fue buscar personajes en la Biblia que tuvieran que ver entonces con las negritudes y mirar interpretaciones bíblicas que se hacían a partir de allí. Y llamaba mucho la atención que la mayoría de las interpretaciones que percibíamos eran unas interpretaciones racializadas, ¿sí? Marcadamente racializadas. Primero invisibilizaban los personajes cuando eran negros y cuando aparecían se asumía que eran esclavos. Es decir, se leía desde esta perspectiva. Un ejemplo, podemos verlo en el etíope que salva a Jeremías de la cisterna, ¿no? Que va y habla ante el rey Sedecidas y le dice, este pobre hombre está pasando mal allá. Y el rey le dice, consíguete 30 hombres y sácalo. Y las interpretaciones inmediatamente dicen, no, es que él es un esclavo de la corte. Y ahí comenzamos con la hermenéutica de la sospecha que utilizamos, como un esclavo va a tener acceso directamente al rey, ¿no? Y el término y el título de él es visir, es el que está a cargo del tesoro, ¿no? Del tesoro. Y nos encontramos con varios visirs. En Hechos de los Apóstoles nos encontramos con uno igual,
un etíope eunuco que está a cargo del tesoro de la reina Candace. ¿Cuántas veces escuchamos este texto en las homilías y nunca nos preguntábamos ni ese etíope de dónde, una reina de dónde, habían reinas? Y no nos preguntamos. Y creo yo que ahí comenzamos a hacer esa lectura porque incomodaba mucho ese tipo. Por ejemplo, la lectura que se hacía del etíope eunuco desde América Latina, se decía que los castrados, los humillados, los sin voz, todos recibirán el reino de los cielos. Entonces, esos son los estereotipos que nos han colocado en la historia. Callados, sin voz, que no aportamos nada, absolutamente nada al conocimiento, y estamos allí. Sin embargo, cuando uno mira el texto, es un hombre letrado, está leyendo, viene de Jerusalén, de la sinagoga, por tanto, el término es más visir que castrado realmente, porque conocedor del judaísmo, lee la Torá, va a cargo del tesoro, él no está empujando el carro, alguien se lo carga porque usted no puede llevar un carruaje y leer. Y entonces nos damos cuenta que son lecturas cargadas de un racismo muy fuerte, y entonces la hermenéutica negra feminista se pregunta por estas situaciones de racismo, de dolor. Y obviamente, pues dentro de ese proceso vamos a la historia, a mirar un poco qué es lo que pasa. Entonces yo puedo decir, caracterizar en varios tiempos cuándo es el emerger de la hermenéutica negra latinoamericana, y yo la ubico desde la época de la colonia, desde la resistencia de nuestras mujeres, aquellas que se provocaban abortos para no tener hijos esclavos, ¿no? Aquellas que resistían a las violaciones, que preferían morir y más adelante aquellas que resistían, porque es muy interesante cómo la Biblia, que fue un instrumento que sirvió para evangelizar tan fuertemente, se convierte para estas comunidades que son muy espirituales en elementos de resistencia. Así los cánticos, los alabados, los llantos y muchas, incluso de las expresiones musicales que tenemos en América Latina, tienen que ver con esa memoria de resistencia. Aquí, por ejemplo, tenemos la cumbia, y la cumbia son las negras que estaban con las cadenas, con grilletes, y comienzan a burlarse, a moverse. Entonces nos damos cuenta que la hermenéutica negra feminista pasa por la corporeidad, por esa espiritualidad, y ahí hay resistencia. En la historia nosotros tenemos muchos personajes invisibilizados que contribuyeron, ¿no? Nos ubicamos en otra etapa o propiamente dicha ya cuando surge en los años, cuando surge el movimiento de las sufragistas. Es interesante también rescatar ahí a Rosa Parks, a Souvenir True, tantas otras mujeres que estuvieron allí resistiendo, Mamá Tingó en República Dominicana, y muchas mujeres. Hemos hecho como un inventario de esto, y todo está como cargado de esa espiritualidad. Por eso digo que es vida cotidiana. En Norteamérica, por ejemplo, el surgimiento de los blues, de los cánticos, hay teología de vida cotidiana, y es una teología que está allí y que nos ha servido como para hacer este itinerario hermenéutico, ¿no? Y poco a poco, después con la emergencia de Black Theology, de James Cone, ¿no? Que fue también una cuestión muy interesante que abrió el movimiento panafricano, que también había mujeres, pero también son invisibilizadas. Hemos intentado buscar esos aportes de estas mujeres desde allí, porque creo yo que la historia pues ha sido una historia parcializada, contada simplemente desde un lado de la historia. Y ahí aparecen grandes teólogas como Catherine Graham, Emily Towns, entre otras, que aportaron y que dieron como los pasos primeros para nosotras comenzar a pensar también desde América Latina esta hermenéutica, ¿no? Feminista. Nosotros sentíamos un incómodo porque dentro de los movimientos feministas mayoritariamente blancos, no nos sentíamos identificadas, y nos dábamos cuenta que también dentro de las mujeres existía estas asimetrías y este poder.
y poco a poco entonces fuimos entrando. Kimberly Shentao, que fue la que trajo esta categoría de interseccionalidad, al ver la triple discriminación que vivíamos las mujeres negras, por cuestión de raza, etnia, por cuestión de clase social y por ser mujeres. Entonces ahí se abre, ¿no? Hoy los estudios culturales latinoamericanos trabajan muchas de estas categorías y han abierto las interseccionalidades a otras realidades de exclusión y de vulnerabilidad que vivimos, pero ahí estamos las mujeres. Y dentro de esto, de esta hermenéutica, de esta teología, yo quiero retomar, he retomado el movimiento Rastafari, que también creo, aunque siempre lo presentan como un movimiento de varones, pero creo yo que yo lo llamo la antesala a la teología de la liberación. Todos estos 400 años de esclavitud y todos estos cantos en torno al volver entonces a África, Etiopía y retomar las raíces de resistencia, creo que ahí hay una espiritualidad bastante fuerte de lectura. Entonces, cuando hablamos de hermenéutica, como ustedes están viendo, negra, no nos ceñimos solamente al texto bíblico. El texto bíblico nos sirve para hacer relecturas, pero nosotros dialogamos con nuestra historia, con nuestra cultura, ¿no? Y tenemos varias entradas y varios tipos de aproximación también. No sé si tienen preguntas hasta aquí, esta primera aproximación. Precisamente, Maricel, muchas gracias por esa introducción. Yo justo estaba pensando entonces, ¿cuál es el estatus, por decirlo de alguna manera, de la Biblia, ¿verdad? En esta dinámica de reflexión, porque vos mencionas que el problema, bueno, en primer lugar es de las interpretaciones que se hacen de la Biblia, pero sin duda la Biblia misma también es un problema, como lo es para la hermenéutica feminista como tal, ¿verdad? La construcción de las mujeres como, ¿verdad? El imaginario de lo que es ser mujer dentro del texto, en un contexto patriarcal que produce estos textos. Y me interesaría saber cómo eso, ¿verdad? Se experimenta o cómo se ve desde la hermenéutica negra feminista. Sí, mira, gracias Elizabeth por tu pregunta, porque de hecho la Biblia ha servido para perpetuar muchos fundamentalismos, ¿sí? Patriarcales, como tú dices, patriarcales, homofóbicos, racistas. Tenemos demasiados textos racistas. O sea, nosotros no vamos a la Biblia con la intencionalidad única de salvar la Biblia. Sí, ha sido el pretexto y, por ejemplo, el pretexto para esclavizar a todo un contingente humano fue justamente la maldición de Cam. Sí. ¿No? Malditos los 3 hijos de Noé, que cuando uno mira, hemos trabajado mucho esta genealogía, es muy interesante, porque Occidente, nosotros nos hemos dado cuenta que la mayoría de estas interpretaciones sesgadas vienen del iluminismo, ¿sí? Del iluminismo. Ustedes saben que fue todo un movimiento de las ciencias, y si nosotros vamos a la enciclopedia británica de 1911, entonces nos definen quiénes eran los negros, sin cultura, sin civilización, simioscos, con características de simio, bueno, etcétera, etcétera, con el cráneo que no tiene los mismos cromosomas que los humanos, y esas eran las ciencias, y las interpretaciones bíblicas que se hacen a partir de allí obviamente están marcadas por eso desde antes, ¿no? Desde la colonia, siglo XIV, donde ese texto de la maldición de Cam entonces nos dice que nosotros somos esclavos, seremos esclavos de nuestro Señor, y así entonces se maldijo toda una raza dentro de un proyecto colonialista, ¿sí? La Biblia en sí, yo la entiendo también como un proyecto colonialista, imperialista, ¿sí? Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Y miren que lo hemos hecho muy interesante a partir de la lectura popular de la Biblia, porque es el trabajo con las comunidades lo que nos ha abierto los ojos a muchas posibilidades. Cuando nosotros comenzamos, tenemos varios métodos de aproximación bíblica que me gustaría aquí como trabajar un poquito eso para ver cómo fueron estos procesos entonces de
de interpretación, cuál ha sido el itinerario. Entonces, uno de estos primeros métodos que nosotros hacíamos era el de comparación e identificación. Es decir, nosotros identificábamos nuestra historia de esclavitud con la misma que estaba viviendo el pueblo de Israel en Egipto, ¿sí? Entonces, así como Dios trajo la liberación para el pueblo, entonces nosotros decíamos, igual pasó, ¿no? Los negros y las negras también luchamos y resistimos y Dios también vio el clamor nuestro. Esas eran las primeras lecturas. Y yo me acuerdo una vez en un curso bíblico cuando yo estaba haciendo esa lectura y una mujer mayor de la comunidad me dijo, pero ahí, ese Dios que nos estás presentando es un Dios malvado, pero ¿cómo nos liberó? Sí, pero para poder liberar eso, ¿no viste las plagas que le mandó a las egipcias? ¿Sí? ¿No viste? Y el texto dice que el Dios endureció el corazón del faraón. Entonces es un Dios malo porque fue que endureció para que no salieran y después trajo las plagas, las aguas rojas. Imagínense una mamá para darle agua a sus hijos en una situación de estas tan dura, todo lo que mandó. Y es un Dios que no se adolece y que no quiere a África. Esa fue la interpretación, mientras nosotros estábamos diciendo, no, es que así como Dios, porque era la lectura latinoamericana que siempre nos enseñaron, ¿no? Que es meternos dentro de la tienda misma patriarcal, dentro de este cristianismo europeizado, que no nos permitía mirar eso, ¿no? Entonces, de hecho, pues esta interpretación fue un gran aporte en el sentido de que posibilitó mirar nuestra realidad como oprimidos en la sociedad, pero también nos posibilitó esta identificación, comenzar a mirar los textos y mirar su sentido original. Por ejemplo, cuando nosotros veíamos el texto de Negra soy y hermosa del Cantar de los Cantares, las interpretaciones dicen negra pero hermosa. Hay una diferencia muy grande en la conjunción y que aparece del hebraico a pero, ¿no? Y cuando vamos y miramos qué es lo que ha dicho la interpretación, nos damos cuenta que las ideas racistas no solamente son de la colonia. Cogemos a uno de los grandes padres de la teología Orígenes, cuando interpreta ese texto dice, negra por la ignominia de la raza, hermosa por la penitencia y por la fe. Ella que es negra no fue hecha así por el Creador, sino porque allá en esa tierra es la sucesión de los vicios. Y en últimas dice Orígenes, rechazando la negritud, irradia la verdadera luz. Y todo esto, los santos, o sea, todas estas lecturas, así como hicieron interpretaciones misóginas con relación a las mujeres, con relación a Eva, la eterna pecadora, etcétera, etcétera, lo mismo encontramos textos de terror con relación a la raza negra dentro de la historia de la teología, ¿no? Que no se limita ya porque es. Y la pregunta es, ¿por qué dentro de ese contexto hay? ¿Por qué no mirar cuestiones raciales donde no las hay? Nosotros pasamos del presupuesto de que el mundo antiguo era un mundo blanco, estamos equivocados, de ojos verdes estamos equivocados. No es así, por eso vemos racismo donde no. Son cuestiones más de imperio, de poder, de uno contra otro, más que una raza como contra otra. Lo mismo cuando interpretaban Miriam, murmuró con Moisés por causa de la mujer etíope. No, por ser negra. No, y cuando uno analiza el texto no es eso. ¿Por qué es que está murmurando? Hay cuestiones, porque ella dice, ¿acaso no se nos reveló Dios a nosotros también? O sea, es una cuestión de lideranza sacerdotal, más que de otra cosa, más que por el color de la piel, como siempre lo han dicho, ¿no? Y entonces, y es más, muy interesante porque el castigo para Miriam, entonces es una lepra ponerse blanca, no una cosa ponerse negra, sería al contrario, ¿verdad? El castigo es emblanquecerse, no ennegrecerse, ¿sí? Y entonces ahí nos damos cuenta que hay ese tipo de interpretaciones. Nos identificamos, por ejemplo, con Ruth, ¿no? Una moabita, una extranjera que asume el proyecto, que saca adelante. Hicimos una lectura comparada de Ruth con la realidad de las mujeres campesinas, las mujeres negras en esto, pero siempre nos queríamos meter allí y no veíamos un proyecto colonial en esa lectura. Ruth tiene que renunciar a todo lo suyo y asumir un Dios extranjero.
es la única manera de que nos reconocen. Porque si llegamos con nuestro Changó, con nuestra Yemayá, con nuestro Chun o lo Dumaré, somos entonces demonizados. Y no hay ni siquiera una posibilidad de diálogo con el mundo cristiano, ¿sí? Porque no se puede, porque la consustancialidad, porque es que, y comenzamos con todas las cuestiones teológicas a dar respuestas justamente para negar que había una religión antes que el judaísmo desarrollada en el continente africano. Y así los estudios bíblicos todos van para el mundo, para Babilonia, Mesopotamia, como los grandes, y dejaron Egipto. Y cuando Egipto aparece en el mapa, como si fuese parte del antiguo Medio Oriente, y lo hemos semitizado, ¿sí? Pero no vemos lo que hay. Egipto y Etiopía tenían unas relaciones muy cercas, a veces rivales, a veces vasallos, a veces la dinastía etíope, por ejemplo, la 25ª dinastía etíope era egipcia, era etíope, o sea, no había cuestiones racializadas, pero como la imagen que nosotros tenemos es como Hollywood nos presenta a los egipcios, ¿no? Y en las iconografías las vemos, a las mujeres con el canecalón, con las trenzas que nos hacemos nosotros, con las pelucas que nos colocamos nosotras para embellecer nuestro cabello. O sea, pero es una racialización tan fuerte. Hoy, claro, hemos avanzado, ¿no? Ahorita estamos haciendo otras lecturas que ahorita, si da como tiempo, las decimos por dónde vamos ahora. Después hicimos el método histórico, ¿no? Entonces, aquí buscamos textos de terror, ¿sí? Hicimos un inventario histórico de los llamados textos de terror que sirvieron para legitimar la esclavitud. Y la Biblia sirvió para eso, ¿no? Entonces buscamos el texto de Génesis 9, 18, 27, ¿no? Dentro de esa perspectiva, la maldición de Can. Miramos, pero también hicimos memoria, ¿no? O sea, del movimiento de Jesús, porque siempre la tendencia es, allá hubo problema, pero aquí todo, ¿no? Entonces leímos Lucas 25, 27, desde la cuestión del buen samaritano, y entonces nos acogen, etcétera, etcétera, siempre dentro de esta idea. Esos fueron como los primeros pasos, y yo estoy hablando de pasos no para decir ya lo superamos o estamos en otra etapa, porque cada quien va entrando en la danza hermenéutica, que es una danza y que no es lineal, porque el mundo afro no es un mundo lineal, es más una manera, digo yo, de contar y de escribir como el mundo judío. Por eso yo digo que el legado más fuerte que tiene la Biblia no es el semitismo, sino el africanismo, porque hay muchas lecturas parcializadas. Por ejemplo, los autores nos dicen que el sistema tribalismo viene de la casta de la India, y eso no tiene lugar, nada más mirar. La casta es hermética, usted no puede mezclar las castas. El mundo judío es un mundo tribal. Incluso los extranjeros, los esclavos hacen parte de la familia, son familias mixtas todo el tiempo, ¿no? Esa idea de que judío más judío, judaíto fue un proceso posterior al mismo nacimiento. Es un modelo de familia ampliada, como nosotros tenemos hoy. Si yo voy al Chocó colombiano, soy prima, pariente, soy mamá para unos, o sea, es una cosa diferente, es un modelo tribal netamente africano, ¿no? Porque la religión de Israel tiene mucho más, es un legado robado de mucho tiempo atrás, me atrevo a decir, ¿no? Y ahí es donde hemos ido a la historia, hemos ido a Egipto, hemos visto todas las máximas sapienciales, cómo Israel, la misma monarquía, es una copia de allá, pero acá participaban las mujeres, pero aquí las quitan. O sea, es un ires y venires. Entonces estamos recontando y mirando realmente el aporte, no para decir fuimos ni todo vino de allá, ni mucho menos, no se trata de eso, sino para decirnos, hombre, hay una historia que no está bien contada y que necesitamos rehacer nuestras historias de Israel y de Judá. Por ejemplo, en el siglo VIII, en el 722, cuando se destruyó Samaria,
no acabaron y arrasaron con eso porque llegaron unos valientes guerreros etíopes a ayudar, porque eran también, o sea, el judaísmo etíope es muy antiguo, pero Occidente dice que es un mito, pero hoy tenemos los falachas, los judíos negros de Abisinia, que son de los más antiguos, que dicen que su historia viene ligada con Salomón y la reina de Saba, y su hijo Menilec. Entonces eso es mito, eso es leyenda, o sea, hay muchas cosas que el mundo bíblico no ha tenido en cuenta. Entonces, este inventario, trajimos estos textos racistas y lo invisibilizamos, ¿no? También hicimos una interpretación revisionista. Entonces, aquí encontrábamos textos bíblicos, pero rescatábamos como esas luchas emancipatorias de las mujeres, de los negros, su participación política, que estuvieron allí, revisamos muchas interpretaciones apologéticas, intentamos como colocarlos, y de alguna manera en ese momento nosotros queríamos revisar y para al final salvar a la Biblia y decir esto no es tan así, ¿no? Sí, porque era como una intencionalidad. Después nos aproximamos con un método que lo llamamos inclusivo universalización. Entonces afirmábamos que la Biblia tenía un mensaje universal para todos los pueblos, mujeres, para los pueblos negros, y entonces así leímos los pecadores, las mujeres, todos entramos y entonces ampliábamos esta cuestión. Entonces la experiencia de racismo, de sexismo y colonialismo nos ayudó también al rescate de nuestras propias raíces culturales dentro de los textos. También hicimos una reconstrucción sociocultural. Leímos también la tradición bíblica dentro de esta perspectiva. Por ejemplo, cuando leímos Hechos de los Apóstoles, Hechos 8, muy interesante porque al comienzo de la misión dice, pasarás por Samaria, ¿cómo es? Hasta los confines de la tierra. Y cuando comienza Felipe a evangelizar, comienza con los confines, con el etíope que viene del sur. Pero toda la lectura nos dice que todos los caminos llegan a Roma y que el objetivo final era evangelizar a Roma, pero Roma era el centro del mundo. ¿Sí? Entonces estamos mirando la geopolítica y la construcción y cómo se da y cómo estamos en momentos importantes, así como las mujeres también estuvieron en momentos importantes, ¿no? También hicimos una interpretación de referencia cultural, leímos textos y mire, en clave, por ejemplo, para el pueblo y para la religión afro son muy importantes las ofrendas, ¿no? La fiesta de Pascua, que es una ofrenda. En el candomblé se ofrece una gallina, los ecologistas no estarían de acuerdo, pero es una gallina que se da a los ancestros, pero es una comida que se va a comer entre todo mundo, ¿no? Así como hacían allá con el cordero degollado, ¿sí? Entonces miramos la perspectiva de la ofrenda, interpretamos a Jesús también como curandero, que trajo tradiciones de egipcias, que aprendió de estas tradiciones, también porque nos dicen que fue a Egipto, pero de Egipto no aprendió nada. El pueblo de Israel vive 450 años en Egipto, pero es judío, no es egipcio, no es africano, ¿sí? O sea, son lecturas muy etnocentradas, ¿sí? Muy racistas que nosotros hemos recibido como legado. La interpretación retórica también es una interpretación que nosotros miramos y ya leímos un poco más cómo el texto bíblico o la lectura o esas interpretaciones también corresponden a un proceso de jerarquización social, ¿no? Las personas negras han sido presentadas como las que menos saben, así como los indígenas, como marginación, etcétera, etcétera. Entonces, detrás de esas palabras y esa idea, de esas interpretaciones colonialistas, pues las estamos como mirando. Esas son como algunas metodologías que se han aproximado. La metodología de la religión comparada también ha sido una. Traemos mitos, leemos, por ejemplo, proverbios bantus con proverbios bíblicos, la misma manera de contar. Comienza desde lo cotidiano una historiecita que va a traer un mensaje para allá.
y cuando usted va a un candomblé, la Madre Santo que se sienta y comienza a contar y al final está la moraleja para todos, ¿no? Las sacerdotisas, y hemos aprendido a dialogar con estas tradiciones porque hacen parte también de nuestras raíces. No sé, Elizabeth, hablé mucho. ¿Qué más? No, más bien muchas gracias. Bueno, me surgieron muchas cosas y no quiero dar la oportunidad de que otras personas comenten, pero estaba pensando un poco en el problema de que la Biblia es un texto, ¿verdad? No nos permite acceso directo a esa realidad social, ¿verdad? Y a esa dinámica. Entonces, lo que tenemos, hablando específicamente del Antiguo Testamento, es una perspectiva muy mediada por una élite, ¿verdad? Y un grupo en un momento. Y pienso en la representación de otros pueblos, ¿verdad? Que tenemos en la Biblia, desde la perspectiva de Israel, ¿verdad? Los cananeos como los, ¿verdad? Estereotípicos, ¿verdad? Que si bien no tenemos, ahí no se habla del elemento racial como lo hablamos hoy, ¿verdad? Porque es un fenómeno distinto, pero hay la alteridad absoluta, ¿verdad? El otro a nivel de etnicidad, a la cual se le atribuyen prácticas que son rechazadas por Israel. Es decir, no sé hasta, porque eso se ha trabajado, creo, más desde la perspectiva, o no diría más, se ha trabajado desde la perspectiva de las teologías indígenas, ¿verdad? Por la toma de las tierras, etcétera, ¿verdad? Pero en cuanto a este elemento de la construcción de la alteridad, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, no sé qué abordajes se han hecho. Pues bueno, dentro de esta hermenéutica nosotros y también pues la feminista, negra feminista, nosotros hemos indiscutiblemente entrado al mundo de las religiones y de las deidades cananeas, ¿no? Hemos trabajado a Será, a Astarte, hemos trabajado a todas estas que aparecen muy referenciadas en la Biblia, ¿no? Una figura que aparece mucho y que es tan odiada y que nos la presentan es la figura de Jezabel, ¿no? Como la malvada, pero no nos duele que también a ella le mataron 400 profetas y ella devuelve lo mismo, ¿no? Porque estamos en planos de guerras santas, de quien entonces como nos ubicamos al lado de uno, los muertos de uno nos duelen y los otros no. Y el proyecto de Israel fue un proyecto colonial, mató y comió al muerto, la verdad es esa. Y no leen la Biblia, lean Jueces y ustedes se dan cuenta cómo se da. O sea, como en un primer momento la diosa los arqueólogos están diciendo que posiblemente en la parte de Judá, que encontraron un templo en Cuntilearhut, entonces se habla de Yahvé y de su Aserá, que venían de la mano, incluso en Deuteronomio 23 dice que venía en la mano su Aserá, pero ahí le cambiaron una vocal. O sea, venían porque sabemos que primero fue la diosa, después fueron las hierofanías, las sagradas, los matrimonios, así como las religiones indígenas, la humanidad se percibe así, pero también estas divinidades también representaban la diversidad, ¿no? Por ejemplo, una diosa que hemos sacado mucho es Inanna Ishtar, que era una diosa transexual, ¿sí? Porque es que las imágenes o los imaginarios anteriores corresponden a lo que nosotros somos, ¿no? Como hay en otras comunidades indígenas que todavía lo tienen, allá del Pacífico Sur, ¿no? Que hablan de 5 sexos y entre ellos incluyen la transexualidad como uno hombre, hombre, mujer, 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 hombre, hombre, mujer, y el trans, el que tiene esto. Ya no nos podemos asombrar porque la humanidad es diversa, pero justamente dentro de estas divinidades encontramos esto. Entonces, sabemos que es un buen proyecto que se acentúa y que para que Yahvé pudiese triunfar, acabaron el monoteísmo que se presentó, no admitió más, fue celoso, y el lenguaje, los escritores escílicos y posescílicos que pusieron se encargaron de presentarlo, no. Entonces, la Será, que en principio era diosa, pasa a ser una abstracción, y las interpretaciones son poste de la iniquidad, poste ídolo, ¿no? Entonces ya no miremos, y aquí estamos y vamos, porque aquí se prohíben los, sí, pero fue un proceso bastante fuerte, que incluso en el 622, cuando se da la reforma de Josías,
del templo de Jerusalén sacan a Baal, sacan a Astarte, sacan a Shemes, porque durante todo ese tiempo hacían parte. En un mismo templo convivían absolutamente todas las divinidades y no había problema. Pero ahora nosotros somos solo uno y embajadores de uno y acabadores de los otros, porque es el legado que nosotros tenemos hasta hoy, ¿no? Entonces, esto nos permite ver que Israel fue una religión en construcción que tomó de los Baales, porque el yavismo, un yavismo baalizado, tomó del mundo persa, del mundo helénico, del mundo de todos, del mundo egipcio también tomó. Hemos trabajado mucho el periodo de Salomón específicamente y su relación con la tradición sapiencial, que es un traslado de tradiciones egipcias a Israel, ¿no? En esa época no había derecho de autor, pero coge uno textos allá del 2000 y los compara acá con un texto, por ejemplo, los proverbios de Amenope con Proverbios 22, ahí dice, ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Obviamente estos copiaron allá. Escribo estos 30 consejos en estas 30 tablas, igualito. ¿No? Cuidado con pasarlo al lindero de la viuda, cuidado. Y uno coge todos esos textos antiguos y son similares, son idénticos, con algún cambio. Yahvé es el que pesa los corazones. La diosa Maat, la diosa de la justicia egipcia, es la que pesa los corazones. Pero acá es Yahvé que pesa y sondea los corazones. Sí, entonces estamos haciendo esos tránsitos, ampliando, ya llevamos varias décadas en este trabajo y el problema es que está lejos de que entre como una materia importante dentro de nuestros programas de teología, porque al fin y al cabo son teologías del genitivo, no son la teología. Y sí, entonces muchas cosas hemos descubierto, por ejemplo, el robo de la biblioteca de Alejandría, ¿no? Los filósofos que se formaron en Egipto, o sea, una cantidad de cosas impresionantes que, pues bueno, la gritamos, pero es que esto no es de negros para negros, esto es una cuestión de humanidad, ¿sí? Yo tengo un texto que trabajé sobre Séfora, la mujer de Moisés, y específicamente Éxodo 4:26, cuando ella hace la circuncisión. Es una sacerdotisa, porque ningún judío, en la Biblia, ninguna mujer puede hacer una circuncisión. Es un texto teológico, antiguo. Lo hace con un pedernal, con una piedra. Estamos todavía, hace ese proyecto. Y al final, porque Yahvé se enoja y quiere matar a Moisés, y cuando ella hace eso, le dice, ahora tú eres esposo de sangres por la circuncisión. Le toca su miembro. Ella lo está introduciendo en lo suyo. Pero Occidente dice que Moisés aprendió el yavismo con el suegro, no con ella, porque ella también era sacerdotisa. José aprendió no con Asená, que también, otra egipcia, de donde nació Efraín y Manasés. Las tribus, 10 tribus más 2, son africanas. Está tan claro como lo canta un gallo, pero no lo vemos, porque estamos racializados. Es decir, la invisibilización, ¿verdad? Se invisibiliza esa presencia o se interpreta desde la comprensión efectivamente racista que existe hoy, que ha existido en la interpretación bíblica. Así lo estoy resumiendo, demasiado resumido, pero no sé, ¿verdad? Porque creo que, bueno, más bien te pregunto, hay una distancia entre el mundo del Antiguo Testamento y el nuestro, evidentemente, ¿verdad? Entonces no podemos decir, bueno, esto que pasa hoy pasaba exactamente igual, pero hay fenómenos similares en ese mundo de exclusión, ¿verdad? En ese mundo, en el texto bíblico, y luego tenemos nuestras interpretaciones, ¿verdad? Como así las mujeres decíamos, espere un momentito, hay mujeres en la Biblia, ¿verdad? O hay pobres en la Biblia, como dijo la teología de la liberación, ¿verdad? La opresión es un tema en la Biblia. Y esos son temas que se visibilizan desde la experiencia que vos compartiste al inicio. Sí, yo creo que, mira que nosotros desde la hermenéutica no estamos descubriendo nada nuevo.
Ujú. Todo está en los textos. O sea, no hay nada nuevo. En la reunión de RIBLA que hicimos una vez que trabajamos el mundo afroasiático, uno de los profesores decía eso. Pero ahí está, sí, pero tú hiciste una historia de Israel. Tú no hiciste, tú no miraste estas cuestiones. Ujú. Porque eso no pasa por ti, o no pasa, porque cuando se propuso eso, los grandes biblistas de América Latina decían que cómo íbamos a buscar a África ahí si la Biblia era semita, y paré de contar, porque yo Ujú. fui y me formé allá y encontré no sé cuántas, y no, 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 yendo contra la marea, tocó peleas fuertes, con patriarcas fuertes, justamente y al final no, pero es que no se está diciendo nada, nada, sí, ahí está, no Ujú. estamos acá, pero estamos diciendo hay que rehacer esto, nuestras interpretaciones son sesgadas, son muy eurocentradas, la verdad es esa, es difícil a veces despojarnos de toda una tradición teológica que llevamos tanto tiempo que es muy difícil hacerlo, pero tampoco no todo el mundo lo tiene que hacer porque es que no todos vamos para allá. Las mujeres que lo hagan, los indígenas que hagan desde la tierra, no sé qué, y vamos sumando, o sea, pero que lo podamos abordar con más naturalidad, porque así como me importa la causa indígena, también la causa negra, también la de las mujeres, también la de las comunidades LGTBI más. Sí, a pesar de que cada uno trabajamos dentro de esos, pero todas las causas porque tenemos una lucha común, que es esa realidad de pobreza, de racismo, de subalternización, de negación del otro. Vivimos en un sistema racializado. Y ahí Ujú. tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema, nuestra constitución, sistema mundo es racializado y que el racismo está muy fuerte, está a flor de piel, que la Biblia se soporta y sustenta para negar estas realidades. Entonces, yo creo que ahí tenemos muchos desafíos. El caso Brasil, pero el caso Brasil no es allá, es una cuestión. Hay gente que dice, no, nunca va a haber un presidente negro y ese día se mueren porque los negros. No, pero ahí estamos, ¿sí? Entonces creo yo y es de larga fecha todo esto, ¿no? Porque cuando uno comienza con autores grecolatinos como Heródoto, comienzan a describirlo. En la misma Biblia aparecen los negros, lustrados, pero con el miembro no sé cuántas. Allá hay festín y relajamiento, eh, todo para decir que somos solo fiesta, ¿no? Como ahora no, ay, vivir sabroso, los negros solo quieren fiesta. O sea, es mala interpretación, ¿sí? Porque se lleva por otro lado para decir que somos perezosos, no hacemos y queremos solo bailar. Pero esto es una constitución. El pueblo de Israel festeaba. Por eso están las grandes fiestas judías de agradecimiento, porque es una conexión vital de nuestro cuerpo con la divinidad que pasa por estas mediaciones. Y el derecho al disfrute, al vivir, es un derecho que todos los pueblos, toda la tradición sapiencial, la tierra que emana leche y miel, es un derecho que todos tenemos, no solamente un grupito. El problema es repartir la tajada para aquellos que no, y entonces simplemente lo seguimos invisibilizando y recibiendo, ay, yo tengo una amiga negrita también, y pare de contar, porque no tomamos acción y no nos damos cuenta que vivimos en sociedades racializadas fuertes y que eso lo tenemos disculpe que me ponga No, fuerte, pero es que esto me llega al fondo. sí, sí. No, muchas gracias, Maricel, por compartir. Este, yo me preguntaba, porque creo que la pregunta sobra, pero quisiera preguntarte, ¿por qué no dejar de lado la Biblia? Sí. ¿Verdad? En estas luchas, porque en el fondo se trata de reivindicar el derecho a ser, Uh-huh. ¿verdad? Sí. Y la Biblia ha sido, si bien puede ser un espacio de liberación, de encuentro, ha sido fundamentalmente, como vos has compartido, ¿verdad? Una arma
de división y de muerte y de exclusión. Sí, mira, nosotros tenemos y vivimos, Nancy Cardoso habla de la bibliolatría, ¿no? Sí. Es todo lo que está, y como sabemos toda la historia que ha habido alrededor de la Biblia. Nosotros hemos hecho un trabajo desde la cultura, desde la religión, hemos acudido a otros textos y no hemos largado la Biblia del todo, porque si ustedes ven todo el incremento de las iglesias pentecostales y todo, ahí están los negras y los negros, la mayoría pobres y todo, con la Biblia, porque hay una población, una masa muy grande que ve la Biblia, ustedes lo ven con la Biblia debajo del brazo y etcétera, etcétera. Y yo creo que no podemos dejar la Biblia en manos de fundamentalistas. Hay que hacer lecturas más responsables y más acordes realmente con esto. Entonces, por eso yo no largo la Biblia, porque hay que seguir trabajando con ella porque nos da muchas pistas. No es el único, para mí, quien lo hace y quien está en otro momento que la deja muy bien, pero yo soy biblista. Sí. Y como biblista creo yo, y es un aporte que se hace, lecturas contraculturales, así como tan contracultural fue Jesús, y hay que seguirlas haciendo, así nos llamen de locas, así nos llamen de todo, porque es que este es un patrimonio que no es de un solo grupo selecto, también es nuestro patrimonio, ¿sí? Que lo llevaron a los extremos y lo tomaron por otros lados y desviaron por la dinámica de poder que hay, pero hay que bajarle el poder. Por eso nosotros hablamos desde aquí, la Biblia en manos del pueblo, la Biblia que se sienta y se pone en el piso, que toca tierra, ¿sí? Que se siente desde allí, desde eso es lo que hacemos con las lecturas populares de la Biblia, viendo otras lecturas. Gracias, Maricel. Yo quisiera preguntar si hay otras personas que quieren conversar con Maricel. Para que nos podamos ver aquí, o si en el Facebook, si hay comentarios. Sí, Anne. Sí, yo quisiera comentar. Buenas tardes, profesora. Tanto gusto conocerle. Yo soy Anne Hidalgo, soy una docente estadounidense, pero ahora en la Universidad Bíblica Latinoamericana, y me encanta su trabajo. Lo he usado en mis clases de teología. Y quería preguntarle sobre un tema que ha abordado un poco aquí, pero más en uno de los artículos que yo uso, que es hablar del macroecumenismo, de un sentido que podemos estar en conversación no usando la palabra sincrética como algo malo, algo peyorativo. Así que no sé si usted tiene algunas sugerencias de por dónde podemos ir con esa conversación, alguna aproximación al tema. Muchísimas gracias. No, gracias, Sam, gracias. Qué bueno, uno a veces se sienta, escribe, está solo con su texto, pero se ve que llega. Sí, mira, nosotros hemos trabajado mucho el sincretismo como un mecanismo de resistencia. El sincretismo fue el que posibilitó que nuestras tradiciones religiosas no sucumbieran, se fueran al olvido. Entonces, mientras nos obligaban a rezar con los santitos, entonces nosotros Changó de Santa Bárbara, ¿sí? Por ejemplo, y ahí está Changó y Yansá, ¿no? O sea, hicimos estas como manera de resistir, pero no dejamos nuestra tradición ancestral, ¿no? Ahí estamos. Entonces, normalmente se entiende el sincretismo como que se daña una matriz original, como si lo nuestro fuera puro, pero la tradición cristiana también es sincrética. O no es sincrético que nosotros hayamos pasado el sábado a domingo en el siglo IV por Constantino, el sol invicto, o sea, no es eso, o sea, nuestras tradiciones todas son sincréticas. La teología también se fue
se fue haciendo desde allí, ¿no? Y la idea que nosotros pensamos es de pureza. ¿Cuál matriz y quién dañó a quién? Es la pregunta que nosotros hacemos, ¿sí? Y las influencias también han sido mutuas, de un lado para otro, así nosotros no queramos reconocer lo que tenemos de negro e indígena en nuestras tradiciones, pero ahí están, ¿sí? Nosotros hicimos un salto porque el ecumenismo, la verdad, el ecumenismo es un proyecto entre varones de iglesia, ¿sí? Entre varones de iglesia y cristiana, ¿no? Y entonces nosotros abrimos, después en el 92 que se hizo la Asamblea Pueblo de Dios, comenzamos a trabajar y a utilizar el término macroecumenismo para incluir otras prácticas no cristianas, ¿sí? Porque cuando se habla de diálogo se habla entre cristianos, el ecumenismo, o el diálogo interreligioso entre las religiones del libro, las grandes religiones, y siempre las que quedan por fuera son las religiones indígenas y negras, que se les llaman de animistas y toda la cosa, espiritistas. No hay más espiritista que usted ir a una iglesia y que te digan un mensaje, te mandó el espíritu. Estamos ahí. Uno toma de otro, esa es la verdad. Y entonces el macroecumenismo nos posibilita ampliar esta tienda, ¿no? Y dialogar con nuestras tradiciones ancestrales. Yo estoy convencida que la riqueza que tiene nuestra teología para decir que es nata, que es original, que no es solamente un ruminacio de lo que le dicen los europeos, es lo que nosotros tenemos que aportamos desde allí. Y creo que las sabidurías indígenas y negras nos están colocando cuestiones muy interesantes. Los indígenas desde la suma causai, desde el buen vivir, ¿no? Y cuando vamos a mirar de dónde salió ese sonum bonum, viene de los templos misterios de Egipcio, que también nosotros hablamos del Ubuntu, soy porque somos, de esta filosofía que nos integra también en armonía con la naturaleza, con esto. Creo que por ahí tenemos y podemos pensar en otras posibilidades a este mundo capital perverso que nosotros vivimos, ¿no? Con otras relacionalidades y creo yo que esto también oxigena, nos ayuda a entendernos y a salir de estas dogmas, de estas teologías que tienen todo dicho y nada dicho, porque la palabra extrapola. Entonces creo yo que es por ahí los desafíos que se nos van ampliando un poquito aquí. No todo con inculturación del evangelio, buscar las raíces del verbo allá y trabajamos con las culturas, pero siempre desde la perspectiva cristiana. El macroecumenismo nos da la posibilidad de ser autónomos y de lo que somos, no necesariamente asimilación, porque esa asimilación se ha hecho. Sí, mire, nosotros tenemos Odumaré, que es el Dios supremo, y entonces Changó, Yansá y todos son los santos de la Iglesia Católica. Entonces ahí sí, pero siempre entrando en esta asimilación, y creo yo que a cada uno hay que darle su y que estas pluralidades nos ayudan a ver la vida de manera diferente. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar? Que tenemos la oportunidad de hacerlo. Karen, dijiste que había un comentario. Sí, buenas tardes. Elmer Ángel Aguirre Villajuan desde Facebook comenta, dice: buenas noches desde Lima. Mi comentario es que, en referencia a la profesora Maricel, que tiene la razón que la teología sufre una especie de monopolio. Sin embargo, creo que el acompañamiento pastoral debe ser visto como un espacio para educar, para transformar nuestro entorno. Sí. Así es. Así es. Y yo que trabajo con ustedes, teólogas que van a esto, el problema a veces nuestro es que nosotros vamos a trabajar el entorno desde nuestra perspectiva, sin apenas dialogar, y el otro no me enseña nada, ¿sí? Transformar el entorno, entonces, es lo que decía la profesora Elizabeth, practicar la alteridad, el dejarme entrar y dialogar, ¿no? Ya entramos en Cuaresma, llegamos a Semana Santa, vamos a los territorios,
hacemos todos los rituales y volvemos, pero no traemos nada, porque escuchar o aprender de una rezandera, de una mujer de por ahí, es difícil porque eso no está. Entonces, transformar el entorno significa eso, abrirnos a la escucha, a la diversidad, y a veces la labor del teólogo no es tanto dar respuesta o de la teóloga, ¿sí? A veces es silenciar y a veces es escuchar, ¿sí? Y transfigurarse. Creo yo que así también cambiamos el entorno. Sí. Yo tengo, perdón, todas las preguntas mías, pero yo he estado muy interesada en el enfoque de las masculinidades, la lectura bíblica desde las masculinidades, y me preguntaba si hay algún trabajo en la línea de la hermenéutica negra con enfoque en el tema, ¿verdad? En el acercamiento desde las masculinidades dentro del ámbito de las lecturas de género, digamos, que vos conozcas, porque me parece que sería algo muy particular, así como decimos que no todas las mujeres son iguales y no todas las lecturas, ¿verdad?, que se hacen desde la experiencia de la mujer van a ser iguales. Me imagino que así sería en el caso de la hermenéutica negra. Pues yo aquí recuerdo dos personajes, uno muy influyente en Brasil que se llama Sócrates Nolasco. Creo que fue el que comenzó hace ya unas décadas atrás a poner en escena ese tema. En el ámbito de Brasil, desde las ciencias sociales, desde la antropología, también Wilson Caetano, de Sousa, comenzaron a trabajar un poco esto, y que es demasiado pertinente y qué bueno que tú lo tomas para las comunidades negras, porque nosotros vivimos un patriarcado fuerte, no porque somos negros todos somos, no, también tenemos estas asimetrías, tenemos unos constructos llamados culturales que sabemos que van en detrimento de nuestra dignidad como mujeres. Por ejemplo, el hecho que uno ha escuchado que perpetúan que las mujeres africanas la maternidad, ¿no? Es un don, no importa que tenga 12, 13 años. Exacto. Ya quiere, no importa, y el patriarca con varias mujeres, eso es irresponsabilidad, eso no es. Mala lectura de la cultura, ¿sí? Todavía existe en algunas partes de África, patriarca con 3 mujeres en un mismo espacio, pero cada una con su casa y cada una con las mismas, ¿no? Y sabemos que hay sufrimiento también. El sufrimiento. Yo acompañé a un muchacho etíope en su tesis. Fue muy chistoso porque él, trabajando en esta cuestión de nueva masculinidad y todo, él por acá pues abrió los ojos, o sea, era una cosa diferente. Cuando llega a su territorio, hace un sancocho y allá todo el mundo se le ríe, no querían, él no puede entrar a la cocina, ¿cómo así? Porque él dice, desde que yo me acuerde, mi mamá y las mujeres 3 de la mañana en el campo. ¿Y qué hacía tu papá en las relaciones? Él se la pasa en la plaza andando y quienes trabajaban y mantenían eso eran todas las mujeres, dice. Y entonces es muy fuerte. Dijo, y yo llegué allá y le dije a mi hermanita que no te vayan a hacer la práctica de la oblación. No, eso ya no está permitido. ¿Pero cómo? Y la hermanita le dijo, no, yo sí me la hago, porque si no, no consigo marido, ¿no? Sabemos que es la mutilación del clítoris de la mujer, tenaz, que todavía se practica ya, y él llegó con todo, no esto, pero tan introyectado, porque si no, o sea, cuando uno le pregunta también en el contexto africano, porque esa práctica es para asegurar a la mujer, pero al hombre no pasa nada. Entonces son prácticas perversas que hay que trabajarlas porque es muy fuerte. Y un contexto muy homofóbico también, ¿no? Entonces, ahí trabajamos un poco en eso. Sí, muy bien. La salud de las mujeres negras, con todo esto, muertas, con SIDA, con tanta cosa por esto. O sea, hay que trabajar eso. Sí. Llevamos tiempo, pero estamos todavía. Como tantas luchas, sí, pero
algo que hemos venido reflexionando y camino a la cátedra de teología latinoamericana es el vínculo de las luchas hoy, ¿verdad? Las hermenéuticas de la liberación hoy con la teología de la liberación, ¿verdad? Clásica. Y no sé, tal vez para ir cerrando, a no ser si alguien, tenemos todavía tiempo, si alguien más quiere comentar, ¿cómo verías vos, Maricel, el entronque y también, digamos, los desafíos que la hermenéutica negra y feminista de la liberación presenta y ha presentado a la teología de la liberación? Sí, justamente por eso le puse la liberación, porque, o sea, yo soy hija de la teología de la liberación, la verdad. O sea, yo comencé en estos procesos con el grupo Atabaque en Brasil, un grupo fuerte de teólogos del tercer mundo, la Asociación de Teólogos del Tercer Mundo, en grupo WhatsApp aquí en América Latina, uniendo estas teologías. Entonces, por ahí comenzaron mis búsquedas, pero ahí ya me encontré también con un fuerte patriarcado, un fuerte patriarcado. Percibí unos patriarcas que te querían embajadores, ¿sí? Pero cuando ya tú tomas voz y voto, comenzó el proceso de negarte y de censurarte ciertas cosas, porque es el poder del patriarca, ¿no? Mientras uno repita, y sí, señor, todo bien, pero pues todas las hijas nos salimos de eso, ¿no? Tuvimos grandes patriarcas, yo digo, que nos ayudaron a entrar en esto, pero creo yo que, yo siempre digo que la teología de la liberación le ganó mucho con estas hermenéuticas, y siempre digo que mientras la teología de la liberación entró en crisis, la hermenéutica bíblica no, ha estado interrupta. Sí, la Biblia ha sido ese movimiento, esta cuestión que ha continuado, que ha recreado, que ha hecho lecturas descoloniales desde hace mucho tiempo, fuertes contra el imperio, contra el poder, contra tantas cosas. Y entonces yo creo que está en la hora también de que nuestros teólogos, grandes teólogos, reconozcan el aporte que hemos hecho a la par con ellos, ¿sí? Y que durante mucho tiempo uno sintió, yo sentí mucho, a todos los eventos de grandes teologías, siempre llegan a teología negra, la indígena. Pues siempre lo percibí que íbamos como de relleno. Nos colocaban en la parte final del evento, todo el mundo se iba de shopping y se quedaba la india y la negra con 3 gatos, porque los teólogos grandes habían estado en sus mejores franjas en la mañana. O sea, todavía falta, o sea, todavía creo yo que no es cuestión de llenar ese espacio, sino de reconocerlo y de ponerlo. Estamos de tú a tú, ¿no? En esto. Y no es para lucha de poder, ni mucho menos. Ellos han ganado un espacio y lo hicieron. Y les agradecemos. Yo nunca dejo de decir ahí. Pero también alcanzamos nuestra mayoría de edad. Y hablamos, ¿sí? De mayoría de edad, yo hace rato pasé eso. En la viejoría de edad. Entonces, estamos allí. Entonces, eso, que reconozcan un poco más, que se amplíen, que dialoguemos, que dejemos los egos, porque yo estoy convencida que muchos que se dicen teólogos de la liberación han bebido harto de las teólogas feministas y ni siquiera las citan. Entonces, creo que ahí hay un desafío. Sí, absolutamente. Bueno, te agradecemos muchísimo. Parece que hay una pregunta, Karen. Sí. Ajá, de Raquel Huertas, y dice así: sé que la música tiene un poder cultural muy fuerte. Los espirituales negros son un ejemplo de ello. ¿Hay algún trabajo actual sobre la música desde la teología negra o su influencia en la actualidad? ¿Algún género musical o una nueva rama musical o ritmo que esté acompañando esta teología? Pues mira, yo puedo decirte, en Brasil se ha trabajado mucho la teología de la música. En la Escuela Superior de Teología, allá se ha trabajado mucho porque hay una escuela de música. Y sé que se han hecho trabajos en torno, por ejemplo, a Gilberto Gil, Caetano, estos
pioneros de samba canción brasilera, que han sido muy buenos y muy interesantes. Se está explorando desde este mundo, ¿no? Pero no, de aquí de este lado conozco menos, ¿sí? La verdad es esa. Yo intenté una vez trabajar un poco estos reggae, blues, son estas sonatas de algunas mujeres, y justamente para decir eso, devolverle este legado. Y está en un texto que se publicó desde Cuba que se llama Predicación y Negritud. Y mira la teología que está implícita, no solamente en el pastoreo, Martin Luther King, en estos grandes discursos, sino allí. Y hay una tendencia bastante fuerte. También en Brasil se trabajó mucho a partir de el reggae, ¿no? ¿Cuál es esta? Estos ritmos de los jóvenes. No es reggaetón. No. Rap. No es reggaetón, no, rap. En torno al rap, ¿no? Usted se sube en un bus y comienzan, y mi Dios, no sé cuánto, no sé qué. Son grandes predicadores, y creo que por ahí también se han estado explorando estos ritmos de la juventud popular. Todavía hay mucho. Invito a quien hizo la pregunta que hay un camino amplio para que le hagan. Muy bien. ¿Otro? Quiero compartir dos saludos. Uno, me imagino que la profesora la conoce, de Natalia Montezuma, que dice: abrazos, mi querida Maricel, extraño sus enriquecedoras clases. Y la otra de Arelis Rodríguez Márquez, que dice: soy estudiante del Seminario Evangélico de Puerto Rico y mi profesora de Antiguo Testamento nos recomendó este conversatorio. Ha sido un banquete muy rico. Gracias. Bonitas, gracias. Gracias, Nata. Qué bueno. Rubén, saludos. Hola, muy buenas noches. Gracias por el espacio. Y no, solamente agradecer a la profesora Maricel porque la estoy escuchando, y mi espacio como estudiante biblista en la UL, o mi intención es registrar el asunto político, que es mi línea, desde la epistemología y desde como un asunto ideológico, ¿no? Entonces, cuando le escucho a usted hablar, lo que nos está contando, pues inmediatamente yo lo refiero al estamento político, ¿no? Y cómo a partir de ahí se mantienen los constructos sociales y que son válidos. Entonces son válidos para unos, y lo que representa para quienes no logran acogerse ahí. Entonces lo que quería decirles gracias, porque precisamente esto me da luces para decir, bueno, sí, hay que seguir insistiendo sobre cómo leer y cómo interpretar textos bíblicos. Y lo otro que también me parece una preocupación, porque he estado en la zona rural selvática en la Amazonía colombiana y encuentro la iglesia y las personas llegan con su texto bíblico en un entorno de violencia y pobreza económica y todas las formas de denigración humana. Y entonces sentarme con estos hombres y mujeres campesinos a hablar, y uno cree que finalmente está hablando a nadie, no porque no lo entiendan, sino porque es un sistema cultural muy fuerte. Y si lo pudieran superar, también hay unos estamentos políticos sociales que te dicen, no, quédate callado. Fue lo que me dijeron a mí, ¿no? Estos grupos me dijeron, profe, es mejor que no lo haga. Entonces uno pues termina como saliendo porque los riesgos son muy altos. Entonces, profesora Maricel, muchas gracias por esto que he escuchado, y me anima y me alienta a seguir en esta línea. Y, en fin, gracias. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Bueno, si no hay más comentarios, vamos a ir cerrando. Te agradecemos muchísimo, Maricel, este conversatorio. Creo que fue acertada la opción por el conversatorio. Por lo menos yo lo he disfrutado mucho, he podido hacer muchas preguntas, y te agradecemos mucho el haber abierto, no solo compartir tu conocimiento, sino también tu corazón
con nosotros y nosotras. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañes en alguna actividad. Y bueno, un gusto vernos nuevamente. Muchas gracias otra vez, Maricel. Quienes gusten pueden poner su cámara para poder vernos y saludarnos. Hola, Luz. ¿Cómo está, profe? Qué alegría verlos. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, bendiciones. Muchas gracias.